Buenas tardes, Caleb. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Daisy. Un gusto tenerlos aquí en la sala nuevamente. Permítame compartir mi pantallita y poder iniciar nuestra clasecita, ¿ya? Vamos a trabajar por acá la parte de... A ver, sí, a ver, vamos a ver. Chun, chun. ¿Ok? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Muy bien. La clase número 2. En la clase número 2, amigos, en la primera clase hablamos de la estructura de un prompt efectivo. ¿Recuerdan cuál era la estructura? Oye, ¿esta es clase 2? No, esta es clase número 2. Acá falta poner 2, ¿ya? Ya, listo. Principios de prompting y su aplicación práctica. Hoy vamos a ver qué principios de prompting hay, o también conocidos también principios básicos o estructura básicos, no, principios avanzados o prompts avanzados, ¿correcto? En algunos libros van a encontrar con prompts avanzados o con prompts eh, que es un poquito más complejo, ¿ya? Pero tiene la misma, o lo primero, digo, lo primero que debemos conocer es lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Cuál es? La clase anterior hablamos de la estructura básica de un prompt efectivo, amigos y amigas. ¿Y cuál era la estructura? A ver, Neil me dice rol, contexto, diseño. A ver, pero el rol completo, a ver, dígame. A ver, ¿recuerdan del rol? Perdón, ¿recuerdan de la estructura completa que debe tener un prompt, amigos y amigas? A ver, completo, sin etc. A ver, coménteme ahí en el chat, coméntenme en el chat. A ver, ¿recuerdan? Rol, contexto y formato. Falta algo ahí también. Falta algo. Incompleto está su formato. Su estructura. ¿Ya? No está completo de Neil, no está completo de María, no está completo. Carla, rol, me imagino. Rol, contexto, tarea, formato, condiciones. Eso, muy bien, Carla, excelente. Esa es la estructura completa de un rol, digo, de un prompt efectivo. ¿Cuál es? Primero el rol, todo el contexto, tarea, formato y condiciones que nosotros le podemos dar. ¿Sí? Muy bien, excelente. Rol, contexto, formato. Muy bien, ahí está Manuel también. Rol, contexto, tarea, formato, condiciones. Eso es, amigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el rol? Nosotros le asignamos pues, un rol. Contexto teníamos que darle nosotros también la información que nosotros le damos a la IA para que pueda analizar y luego nosotros le damos qué tarea, qué es lo que queremos, ¿no? O el formato también, las condiciones. En base a toda esa información nos da una respuesta, ¿correcto? Entonces, muy bien, recordado ese punto, vamos a pasar a lo siguiente, que es, por ejemplo, un principio, ¿sí? Dentro de los principios o de los prompts avanzados está este principio, ¿ya? El principio de dile a la IA cómo pensar paso a paso. Yo lo llamo el método del paso a paso, ¿ya? El prompt paso a paso, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿cómo podemos aplicar este prompt, este tipo, este principio? Ya de prompt. Por ejemplo, es como pedirle a un compañero, le pides a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de clases, ¿no? Dices, oye, primero revisa el archivo, luego anota los errores y finalmente arma el borrador final, ¿no? Si no da esos pasos, lo que va a hacer la IA es improvisar, ¿ya? Es el principio del paso a paso. O sea, para redactar un prompt, nosotros tenemos que darle o guiarle a
a las inteligencia artificial qué es lo que, la secuencia de pasos que debe realizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, para entender un poco más a tu compañero, le pides fue primero, oye, ¿sabes qué? Revisa el archivo que te compartí, revísalo, por favor, anota los errores que hay que tiene ese archivo y finalmente corrige, ¿no? Y mándame el borrador final, ¿no? Corregido. Entonces, tú le estás dando paso a paso qué es lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, en alguna ocasión, o ustedes en su día a día, por ejemplo, siguiendo este principio de paso a paso, ¿qué podrían decirle a cualquier persona? A su enamorada, su enamorado, a su mamá, a su papá, a su tío, a su profesor. ¿Qué le podrían decir? A ver, ¿o qué podrían pedirle? Profesor, por ejemplo, al profesor José Caguana, que está ahí a su frente y dictando la clase de hoy. ¿Qué podrían pedirle, pero paso a paso? A ver, dígame, a ver, vamos, coméntenme en el chat. A ver, en un caso real, cotidiano, ustedes pidan algo, pero teniendo en cuenta una secuencia de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. A ver, por ejemplo, a Carla yo le podría decir, ¿no? Carla, abre tu correo electrónico. Abre tu correo electrónico. Te mandé un mensaje. Revise ese mensaje y por favor, respóndeme a ese mensaje. Entonces, yo le estoy dando las instrucciones a Carla, qué es lo que debe hacer, paso a paso. Primero, abrir. Luego, revisar. Luego, responderme a ese mensaje o ese correo, ¿no? Son los pasos. Entonces, es importante, si tú quieres tener buenos resultados, le puedes dar el paso a paso a la IA para que puedas tener unos resultados, pues, mucho mejores. ¿Ya? A ver, coménteme ahí en el chat, ¿cuál sería su prompt? Así, el prompt de paso a paso, aplicando el principio de paso a paso. Pueden activar su micrófono también. Pueden activar su micrófono, a ver si Félix nos habilita el micrófono, ¿sí? Para participar por el micrófono. Si no, también escriban, a ver. Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Alguien levanta la manito que quiera participar? Para ilustrarnos el principio de paso a paso al momento de escribir un prompt. Por ejemplo, José nos dice, por ejemplo, profe, te envié un diseño de un flyer para que lo revise si le falta algún detalle y luego me envías las sugerencias. Ajá, estamos dándole el paso a paso que debe hacer, ¿no? Está comunicando, profe, te envío un diseño de un flyer. Pero ahí, ¿dónde enviaste? ¿Por dónde? Te envié por WhatsApp o por correo electrónico, ¿no? Para que lo revises. Si le falta algún detalle, ya ese detalle es revisión, ¿no? Que yo debo revisar. Y luego me envías las sugerencias. Me está solicitando que yo le dé sugerencias de su diseño. ¿Correcto? Pero ahí faltó, ahí una pequeña aclaración por dónde me envía. ¿Sí? A ver, coménteme, amigos. El principio de paso a paso significa que hay que explicarle pasito a paso a la IA para tener mejores resultados. Por ejemplo, actúa como un especialista en mecánica diésel y te piden revisar y analizar. No, pues, no. Antes de ir, actúa todo eso. A ver, y te piden revisar. No, lo que yo quiero, Donaldson, es que me digas
¿qué se debe hacer? Paso a pasito. Solo el paso a paso. ¿Ya? A ver, paso a paso. Paso a paso para poder, por ejemplo, no sé si en algún momento, si son docentes, han explicado un tema paso a paso. Por ejemplo, para resolver, para calcular el área de un triángulo. ¿Cómo sería para resolver, para que cualquier IA no falle en resolver el área de un triángulo? El área de un triángulo. Explicarle a la IA, oye, calcula el área del triángulo. Para ello, primero, obtén o tienes que tener los datos de la altura y su base. Una vez que tengas esos dos datos o esos dos valores, aplica la fórmula base por altura sobre 2. Finalmente, muestra el resultado con el texto, el área es, dos puntos y la respuesta. ¿Sí? No se ve la presentación, no dice. Solamente estoy ilustrando en mi mente, amigos. Ya solamente estoy hablando. Esa es la presentación. Ya estoy acá en el chat. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? A ver. Buenas noches, Alexander. Buenas noches. No se ve la presentación. Sí, ahorita les muestro. Estoy ahí en el chat con ustedes. Estoy con el, ¿ya? ¿La IA no puede conseguir la fórmula? Sí, sí puede conseguir la fórmula, pero ¿qué tal es una fórmula desconocida? Pues? A ver, ¿qué tal es una fórmula desconocida? No va a obtenerse o no. Si tú quieres tener una certeza, una seguridad eh, completa, entonces tú tienes que darles esa fórmula para que te calcule como tú quieres. ¿Sí? Entonces, Nati nos dice, primeramente abre el archivo cartas doc, ¿ya? De Word, que está en el escritorio, ya, muy bien. Luego lee, seguidamente anota los errores encontrados, guarda el archivo con modificado y envíame por el WhatsApp. No, está bien, ¿no? Es la forma como nosotros podemos explicarle a una persona o a un robot paso a paso. Ese es el principio, amigos, el primer principio que estamos viendo, que es dile a la IA cómo pensar paso a paso. Por ejemplo, acá les voy a compartir un prompt. Ya, esto vamos a aplicarle eh, ya, vamos a aplicarle en ChatGPT o en Gemini, en la herramienta que tú deseas. Vamos a entrar a ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT, entramos en cualquier herramienta. Si tú tienes acceso a Gemini. Entonces, le vamos a decir acá, ¿sí? Actúa como asistente profesional. Eso ya es el rol que siempre debemos tener, ¿no? La tarea es, necesito mejorar este informe. Necesito mejorar este informe, ¿ya? Los pasos, ¿cuáles son los pasos? Resume el contenido en máximo 5 líneas. Resume. Primero estamos pidiéndole que resuma, ¿ya? Detecta los problemas de redacción o claridad, ¿ok? Sugiere mejoras especificaciones, ¿ya? Finalmente, entrega una versión mejorada lista para enviar. Formato a usar, usa subtítulos y bullets. Detalles, mantén un tono formal, directo y sencillo. Acá estamos complementando el prompt ejecutivo más el principio de prompting, que es el tema de paso a paso. No solamente nosotros pedimos una cosa, sino pedimos varias cosas de forma secuencial para que la IA nos entregue la información. En este caso,
necesito de un informe, ¿no? Necesito tener ese informe. Tengo que adjuntar ese informe. Entonces, como no tengo ese informe, vamos a elaborar un informe, ¿ya? O vamos a buscar en Internet, ¿ya? En Internet. En Internet, y para buscar en Internet, amigos y amigas, para buscar información en Internet, eh, ¿qué usamos? Google, ¿sí? ¿Informe de qué? Informe de empleabilidad 2025 en Perú, por ejemplo. ¿Ya? Y ponle PDF al final, PDF. Y ahí vamos a tener, a ver si tenemos por acá un archivo PDF. Por ejemplo, acá tenemos el mercado laboral. Tenemos acá informe bimestral, mayo. Esto está bueno, me parece. Sí, esto está bien, de la Universidad de Piura. Vamos a hacer que esto, vamos a copiar y se los comparto también a ustedes si desean descargarse este informe. ¿Ya? Listo. Descárguense acá, ingresan y acá descargarse. Descargarse, descargas, informe. Muy bien. Y luego nos vamos a nuestra pestañita de ChatGPT. Nos vamos a agregar acá en más, agregar fotos, informe. Vamos a subir el informe. Entonces, necesito mejorar este informe. Ya, ahí sí, este informe ya está publicado, pero igual es un ejemplo nada más, que tú puedes subir cualquier informe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Resumir el contenido en máximo 5 líneas, va a detectar los problemas de redacción, claridad, y va a sugerir mejoras específicas sobre ese problema. Finalmente va a entregarnos una versión mejorada lista para enviar, ¿ya? Entonces, le doy clic en enviar y listo. Entonces, lo que está haciendo es analizando el archivo PDF y va a aplicar lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que le hemos pedido? Un resumen en 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. Entonces, si tú quieres ser preciso, exquisito y quieres ser bastante preciso, ojo, ponle la cantidad de líneas, la cantidad de palabras, ¿no? O cantidad de párrafos, que 2 párrafos, un párrafo, lo que tú quieras, sí. Y te lo está resumiendo así, mira. ¿Ah? Y tú puedes leerlo ya, el resumen de ese PDF, ¿no? Dice, el informe analiza 3 temas claves para Piura en 2024 y 2025. La persistente pobreza monetaria, las brechas de género y la inclusión financiera y la evolución del sector turismo como motor de producción regional. Aunque la pobreza disminuye levemente, Piura sigue por encima del promedio nacional. Las mujeres enfrentan mayores desventajas en ingresos, acceso al crédito y informalidad. Finalmente, el turismo muestra un fuerte crecimiento por mejoras viales y grandes eventos, dinamizando el comercio y transporte. Entonces, ahí tenemos un resumen en 5 líneas, ¿no? ¿Qué hemos pedido luego? Le hemos dicho que detecte los problemas de redacción. Problemas detectados en redacción o claridad. Extensión excesiva en algunas secciones, repetición de conceptos sobre pobreza, brecha, dinamismo, oraciones de manera largas, dificultades, datos sin interpretación inmediata, conclusiones dispersas. Ah, mira, tenemos todos estos puntos, ¿sí? Como problemas detectados. ¿Estás detectando problemas? Eso es lo que yo le pedí, ¿no? Que me detecte problemas. Pero no solamente me quedé con detectar problemas, que no, y también que me sugiera mejoras específicas, ¿ya? Que me sugiera, acá tengo, sugerencia de mejoras específicas. Dividir párrafos, agregar transiciones, integrar las cifras, reforzar coherencia interna, mantener estilo más directo. Ahí está. ¿Y qué más? Finalmente entrega una versión mejorada lista para enviar. Entonces acá tengo el informe, presentación, panorama de la pobreza, brechas,
y todo el informe completo, pero de forma más breve y concisa, como lo que nos... Entonces, ese es el método o el principio de prompting de paso a paso, amigos y amigas. O sea, no solamente es pedirle uno, ¿no? Sino que primero realice esto, luego esta, luego esta, luego esta, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió? Ahí, este primer principio, principios de prompting avanzado. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo o con el siguiente principio. El siguiente principio es el tema de few shot, que es ejemplos de referencia. Una forma efectiva de conversar con la inteligencia artificial, amigos y amigas, es que podamos enseñarle cómo nosotros queremos que suene. O sea, podemos hacer que la IA imita nuestro tono, la forma de cómo pensamos, o la forma de cómo piensa una persona, o la forma como redacta sus artículos científicos, una organización eh, o una universidad, ¿sí? Por ejemplo, así para poder entender un ejemplo cotidiano, sería así. Es como mostrarle a un practicante, ¿sí? Así se escribe un correo de atención al cliente, ¿sí? Hazlo igual, pero con este nuevo caso. Entonces, es darle pues un ejemplo, ¿no? Darle un ejemplo en realidad, un ejemplo de referencia. Por ejemplo, le dices, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 2 más 8 es 10. ¿Cuánto es 10 más 10? Ah, en base a la lógica de cómo le has dado los ejemplos, puede calcular la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes, ¿qué ejemplo le darían de su día a día? ¿Qué ejemplo le darían ustedes a la inteligencia artificial para que pueda imitar? A ver, un ejemplo real en su día a día. A ver, denle un ejemplo. A ver, así como lo que hemos visto, escribe un correo de atención al cliente, hazlo igual, pero con este nuevo caso. Y le das el caso. A ver, ¿qué ejemplo para que la IA pueda imitar? ¿Sí? A ver, un ejemplo. A ver, comenten en el chat, amigos. ¿Cómo podría ser? A ver, ponerle un ejemplo de un caso. Pónganle un ejemplo. Les espero para escuchar, para leer sus ejemplos, ¿no? Siempre nosotros cuando explicamos algo, explicamos con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo, sí. Seguramente en la vida real ustedes o sus profesores, ¿no? De primaria, secundaria, no sé si recuerdan, siempre nuestros profesores nos han puesto un ejemplo. Ah, mira el concepto de la IA y este es el ejemplo, ¿no? A ver, Caleb nos dice, hacer un oficio para solicitar una salida pedagógica. Pero eso no sería un ejemplo, Caleb. Dale un ejemplo de cómo debe redactar un oficio. Hacer un oficio para solicitar una salida pedagógica. ¿Ese sería un ejemplo? A ver, hacer un oficio para solicitar una salida pedagógica. Puede ser, ¿no? A nivel, sí, pero si tú quieres que redacte un oficio, tú tienes que escribir un ejemplo de tu oficio, ¿no? Oficio número tal, con el tono. ¿Para qué? Para que la IA
para que la guía tome como ejemplo ese texto, ¿sí? Entonces, a ver, tendrías que redactar, por ejemplo, si quieres hacer un oficio, subes un oficio, si ya tienes un oficio, lo subes. Vamos a hacer un caso, por ejemplo, yo tengo creo un oficio, mientras van armando su ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en un caso de oficio, a ver, creo que tengo por acá unos oficios, un oficio, a ver, ¿ya? Vamos a ver por acá, listo. Acá tengo un oficio, ¿ya? El oficio número 001 todavía. Tengo este oficio. Lo voy a subir este oficio a aquí, ¿sí? Lo recomendable es, como es uno nuevo, lo van a hacer un nuevo chat, ¿sí? Y lo subimos. Tú puedes escribir ese oficio, tú puedes ver toda la estructura, ¿no? Entonces, yo le estoy dando un ejemplo ya en un PDF, o sea, no solamente es un ejemplo es redactarlo, sino un ejemplo puede ser un diagrama, un gráfico, ¿sí? O un PDF, un archivo de Excel, una plantilla de Excel, ¿sí? Entonces, en base, teniendo en cuenta, teniendo como ejemplo el archivo adjunto, ¿no? El archivo adjunto, que es mi ejemplo, ese es mi ejemplo, o sea, contiene un ejemplo de un oficio. Por ejemplo, el archivo adjunto, ¿no? Teniendo como ejemplo el archivo adjunto, elabora un oficio de alianza estratégica, solicitando una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros del Perú. Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es aplicar ese mismo formato, ¿no? Y hasta puedes ahí indicarle, ¿no? Toma en cuenta el formato, ¿no? Porque igual ya tienes un ejemplo. Y en base a ese ejemplo, lo que va a hacer es redactar un oficio, ¿no? Va a elaborar un oficio. Entonces, aún más, acá tú puedes ponerle, ¿no? Actúa como un experto en redacción de documentos en alianzas estratégicas, ¿sí? Entonces, ahí siempre realza más tu, tu forma de comunicarte con la IA. Actúa como un experto en redacción de documentos administrativos o directamente en redacción de oficios en temas de alianzas estratégicas, ¿ya? Y teniendo como ejemplo el archivo adjunto, ya está, y listo. Y mira, y acá tienes, listo. Me basé finalmente, mira lo que dice, me basé fielmente en la estructura, tono y estilo del documento. Mira lo que me dice, ¿no? Yo le he dado el ejemplo y lo que hace es clonar, ¿no? O obtener la estructura, el tono, el estilo del oficio, pero adaptándolo para solicitar una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros del Perú. Va pulido, formal y con el mismo formato profesional. Oficio propuesto. Consultoría ITEC, la dirección, el web. Acá tienes año de nombre del año, oficio, número tal, decano nacional del Colegio de Ingenieros, alianza estratégica,
institucional entre ITEC y el Colegio de Ingenieros del Perú. Todo lo que viene a ser el tono. Es grato dirigirme, la consultoría, cursos y talleres, estamos seguros. Mira, y tienes ahí todo el oficio, pero ya no con el mismo contenido, ¿no? Con el mismo concepto, asunto. A ver, ¿qué era este oficio? Vamos a hacer clic, ¿no? Tenía una estructura como esta, ¿sí? Obviamente esta tabla es de otro, ¿no? Pero el tono, la estructura, mira, asunto, bling, bling, ¿sí? Ahí está, mira. Y te da, ¿no? Mira. Entonces, es importante que nosotros le demos un ejemplo. Un ejemplo. Si tú quieres tener unos resultados al momento de conversar con los chats, con las IAs, entonces dale un ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a ver más ejemplos acá. El rol no es necesario, me dicen por ahí, si es necesario, delante de este. El principio ese básicamente es la tarea. Dentro de tarea, ahí especificamos, ¿no? Hacer. Mira, por ejemplo, hazme un modelo de solicitud para solicitar la licencia de mi restaurante que se llama La Esquina del Sabor. Lo enviaré por la... No, esto no es un ejemplo, Sergio. Esa es ya tu petición, lo que estás solicitando ya. Es que tú tienes que darle ahí es un modelo, una solicitud como anterior que hayas hecho, ¿no? Por ejemplo, solicito a la municipalidad, tan, tan, tan. Ese tono, ese ejemplo que tienes, se adapta para los siguientes documentos. A ver, otro, Juan León, ¿podría presentarle un modelo de una sesión de aprendizaje? La estructura, solicitarle que realice una sesión sobre un tema en particular similar a la sesión. Así es, correcto. Así es, Juan. O sea, es este principio de, a ver, exactamente el nombre que es ejemplos de referencia, ¿no? Dale ejemplos de referencia. Significa brindarle una estructura a la IA para que pueda hacer lo mismo, pero para otros asuntos, para otros temas. Como dice Juan, lo que va a dar es presentarle un modelo de una sesión de aprendizaje. Lo sube, la estructura, echa lo ideal, lo más interesante, y eso lo va a adaptar para otras áreas, para otros profesores, para otras asignaturas, pero va a tener la misma estructura, el mismo tono, ¿sí? El rol no es necesario. David sí te explicaba que al inicio es importante ponerlo, así como lo que hemos puesto, ¿no? Al inicio siempre es bueno poner el rol. A ver, Carla nos pone acá un ejemplo, a ver. Si es ejemplo o no es ejemplo, vamos a ver. Actúa como un vendedor de seguros de RIMAC, seguros, hasta ahí es el rol. Y ofréceme, ya le estás solicitando, estás pidiéndole, antes de darle un ejemplo. A ver, vamos a ver, ojalá que más adelante le des un ejemplo. Un seguro de vida retorno, realiza un cuadro comparativo, estás solicitando, estás pidiendo. ¿En algún momento le has dado un cuadro de comparativo del mismo seguro versus tu competencia y explícame cuantitativamente por qué debo elegir tu producto? ¿Eso qué es? Eso es pedirle, ¿no? Estás pidiendo, estás solicitando, ¿no? Un cuadro comparativo, pero no tiene un cuadro comparativo para que lo haga lo mismo, igual, ¿no? Explícame cuánto dinero recibirá al final del plazo contratado de 5 años. Usa un tono formal, directo y vendedor. ¿Hay ejemplos, Carla? No hay un ejemplo que tú le estás dando. Dale ejemplos. Dale ejemplos. En base a ese ejemplo, solicita, ¿no? Ahí falta ejemplo. Sí. ¿Se puede tomar como fuente de ejemplo más de 2 archivos? Sí, claro que sí, Alberto.
puedes subir 2, 3, cuantos archivos deseas. Pero no vayas a confundirle, que esos archivos deben ser tal vez diferentes, ¿no? Por ejemplo, parte 1, parte 2, parte 3. Estructura, parte 1, estructura parte 2, estructura parte 3. Imagínate que los tres tienen el mismo contenido y lo vas a confundir, ¿no? También se puede aplicar en una nota de prensa muy larga, donde se le pide que lo resumas en pocas líneas, donde se describa lo más relevante de la noticia. Eso es resumir, José. Eso es resumir, ¿no? Si tú quieres redactar, por ejemplo, una nota de prensa, tú tienes que tener una nota de prensa, de ejemplo. Una nota de prensa, de ejemplo. Vamos a poner ya. Por ejemplo, nota de prensa de la San Marcos. Nota de prensa, ¿de dónde? ¿De qué universidad? ¿De la UNI, de la San Marcos? La San Marcos. Vamos a... acá seguramente tienen comunicados, noticias acá. A ver si tiene su nota de prensa. Tin. Ahora vamos a ver. Esa es la nota de prensa, ¿ya? Eh, promueve la práctica. Ya. A ver. ¿Ya? ¿Ok? ¿Voy a copiarme? ¿Ya? Lo que hace, lo que dice este principio es que nosotros debemos darle ya un ejemplo. Entonces, yo quiero que tenga toda esta estructura, todo este tono. Entonces, puedes copiarte todo esto o lo puedes capturar en pantalla. Una forma también es capturar en pantalla. Vamos a hacerle más pequeñito. ¿Ya? Así. A ver. Una forma también es capturar en pantalla. Así, todo esto. Ya, este va a ser nuestra nota de prensa. ¿Ya? Entonces, esto es importante cuando tú eres nuevo en algo y quieres seguir el mismo tono, la misma estructura de tu antecesor, ¿no? Entonces, vas a hacer lo mismo, ¿no? Vas a tener la misma estructura. Muchas veces las empresas, las organizaciones ya tienen definido un tono, ya tienen una línea gráfica que tú tienes que seguir, ¿no? Entonces, para eso es interesante que tú tengas ya una evidencia como esta. Entonces, tú, ya una vez que has capturado tu pantalla, vamos a hacer uno nuevo, un nuevo chat, y lo pegas ahí, o lo subes tu captura. Entonces, lo mismo, ¿no? Actúa como un experto, actúa como un experto en redacción de notas de prensa en universidades, ¿sí? O en educación superior, mejor así, ¿no? En educación superior. Tomando como ejemplo, esa palabrita es clave, tomando como ejemplo el archivo adjunto, elabora, ahí viene tu pedido, ¿sí? O sea, el ejemplo está acá, el ejemplo está acá. ¿Ya? Entonces, tomando como ejemplo el archivo adjunto, ahí viene tu petición, ¿no? Elabora, ¿qué es lo que vamos a elaborar? Elabora prensa, una nota de prensa, cuyo título es, o que titula, ¿no? Que titula, ponle ahí. Vamos a poner ya, 90% de estudiantes de ITEC están aprendiendo a crear prompts efectivos. Ya. Aprendieron si es pasado, ¿no?
Pero ahí tienes el título, cualquier título. Pues. Entonces, aquí lo que le estamos dando primero es el rol y luego le estamos dando un ejemplo. Entonces, en base o tomando como ejemplo el archivo, elabora una nota de prensa con este título. Entonces, lo que la IA hace es examinar, revisar el archivo adjunto. Mira, ¿qué dice? Te armo una nota de prensa al estilo universitario, seria, clara y con la estructura del ejemplo, pero contando tu historia IT con fuerza y datos que brillan. Ahí está. 90% de estudiantes de IT que están aprendiendo a crear prompts efectivos. Miércoles 19. En el marco de su compromiso con la formación digital en tiempo real, IT, plataforma educativa líder en cursos gratuitos y accesibles en Latinoamérica, anunció que el 90% de sus estudiantes activos ha logrado, mira, el prompt efectivo, todo, lo redacta con el tono y la estructura que tiene esa nota de prensa. Bien, a ver, más ejemplos. ¿Qué tal, amigos? ¿Captamos la idea de este principio de prompts, de cómo escribir un prompt súper efectivo? Porque este es, así lo conocen, ¿eh? Como prompts avanzados, ¿sí? Entonces, tenemos el tema de ejemplos de referencia. Y es lo que dice, enséñale cómo quieres que suene, ¿sí? Entonces, ahí, a ver, vamos a ver si me han puesto más ejemplos ahí en el chat. Carla dice, no entiendo, profe, ya, listo, no te preocupes. Ahora vas a entender, Carla, ¿ya? Si no es a buenas, a malas las aprendes. Ya, a ver, se puede aplicar en una ya. Si sin el modelo, la información es incompleta. Ya decirse que es incompleta o toma su estructura propio de la IA, no la estructura que tú quieras que tenga tu documento, ¿no? O sea, si tú no le das el ejemplo, pues ellos lo van a hacer como han sido entrenados. Lo que nosotros estamos dando al darle un ejemplo es una forma de entrenarlo, de decirle, oye, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera, quiero igual que esta. ¿No? Es como enseñarle a un niño que no sabe sumar 3 más 2, ¿cuánto es? No sabe. Pero si tú le explicas, le enseñas ahí 3 panes más 2 panes, es 5 panes. ¿Sí? 3 más 2 es 5. Cuando ya aprendió, tú le puedes consultarle. ¿Y cuánto es 8 más 2? 8 más 2 es 10. ¿No? O sea, ya le enseñaste la forma, ¿no? Ya le enseñaste cómo es la estructura y ahora te va a responder en base a esa estructura. Es lo mismo que hace la IA, ¿sí? Giancarlo nos da un ejemplo. Actúa como un experto en redacción de oficios en temas de alianzas estratégicas y en base a este documento, como ejemplo, el archivo elabora un oficio de una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros. Ese era nuestro programa. Ya le damos un ejemplo. ¿Sí? Faltó entonces el cuadro comparativo que se lo debo de brindar. Así es, Carlos. Correcto. Tú debes darle ese cuadro comparativo para que te lo elabore. Y ese cuadro comparativo que tú deseas, pues, tomando como referencia, ¿no? O sea, ese ejemplo, ese cuadro comparativo debe ser lo que tú quieres, ¿no? Debe tener la estructura, entonces te lo va a elaborar con esa misma estructura. También se puede guardar como archivo PDF en imprimir. Sí, Juan Carlos. Acá tú lo imprimes y lo exportas, ¿no? Como PDF. Muy bien. No sé si, Carla, entendiste ya ahora mejor. Para todos se da dar ejemplos. No para todos, ¿ah? No para todos. Es una forma, David. No es que le vamos a darle para todos nuestros prompts, ejemplo, no.
hay prompts que no necesitan darle de ejemplo, ¿no? No es necesario, no siempre, pero si tú quieres tener un resultado idéntico a un documento o una redacción, sí le tienes que darle ejemplo. Sí, ahí. Muy bien. A ver, aquí actúa, realiza una proyección de costos de una flota de vehículos, las cuales vienen operando 48 meses de 72 meses y tienes como datos los costos históricos de toda la flota. ¿Qué modelo recomendarías para realizar una proyección de costos hasta finalizar los 72 meses? Que tu recomendación sea crítica y ácida, a la vez tener escenarios desde lo más optimista al pesimista. Ya. Acá hay un ejemplo y te solicitan. Mira, actúa como un analista senior en base de datos. Realizar proyecciones de costos de flota de vehículos, las cuales vienen operando 48 meses de 72 meses y tienes como datos los costos históricos de toda la flota. Acá los costos históricos tendrías que subir, pero acá no veo un ejemplo. ¿Qué modelo recomendarías? Porque acá estás preguntando qué modelo recomendarías, ¿no? O sea, ¿qué modelo recomendarías? No sería el ejemplo de darle un ejemplo a la IA para que te... ¿Por qué? Porque acá el tema de darle un ejemplo de referencia es que tú tendrías que darle un modelo, o los dos modelos tendrías que darle. Le das los dos modelos, ¿ya? Los dos modelos, proyección, y que te lo genere otro modelo similar, ¿ya? El resultado debe ser otro modelo similar, pero con otro tema, ¿no? Puede la IA trabajar en aspectos legales, leyes, etcétera, adecuadas a las situaciones que se presentan. Sí, claro, normal, puede trabajar, ¿sí? Muy bien, sí, sin ejemplos nos contestará según cómo lo programaron. Así es, amigos. Entonces, vamos acá, por ejemplo, con nuestro prompt. Aquí tenemos un prompt, ¿sí? Es crear un correo profesional con el estilo correcto. Entonces, aquí tendrías que completar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Eh, por ejemplo, objetivo, puedes ponerle objetivo, ahí puedes ponerle actúa como un redactor, ¿sí? Pero por temas de tiempo vamos a hacer lo siguiente, acá. Crear un correo, el objetivo es crear un correo profesional con el estilo correcto, ¿ya? Aquí tienes un ejemplo del estilo que quiero. Entonces, estimado, ¿no? Este es un tono, ojo, estimado, un tono formal, ¿no? Pero si dices hola, ¿no? Hola, es un tono cercano. Entonces, aquí empieza, estimado, gracias por contactarse. Con gusto atenderemos su solicitud, ¿no? 3 puntos. ¿Qué más? Ya. Pero hasta ahí ya tienes ya más o menos el tono, ¿no? Sí, que es un tono formal. Ahora, con el mismo estilo, con ese mismo estilo, ¿sí? Puedes poner acá pues, todo el correo completo. Todo el correo completo. ¿Sí? Con el mismo estilo, redacta un correo para responder una consulta sobre retrasos en la entrega de documentos. Máximo 120 palabras. Listo. ¿Qué le estamos dando? Le estamos dando un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Acaba el ejemplo de un correo. Lo que estamos solicitando es que redacte un correo para responder una consulta sobre retrasos en la entrega de documentos. Es otro tema. Esto es otro tema, pero tiene una estructura de un correo electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿te lo va a generar? Sí, con ese tono. Mira, le das un enter. Ya está, mira. Ahí está. Estimado, gracias por comunicarnos con nosotros. Empieza con estimado. No dice con hola, no. No dice buenos días, sino toma este modelo, estimado. Debe empezar estimado. Gracias con nosotros. ¿No? Hasta acá. ¿Qué más hemos recibido? Tum, tum, tum. Ya tienes un correo que tiene esa misma estructura, ese mismo tono que esta. ¿Ya? Entonces, ¿para cuándo se puede utilizar este desde acá?
recuerden, si a ustedes le han solicitado un informe con una estructura definida, entonces ahí es bueno aplicar. Ahí es bueno aplicar. ¿Sí? O tienes que presentar un informe. Oye, ¿no sabes? Busca un informe anterior, cómo lo han presentado esa empresa, esa institución. Súbelo ese informe y dile que quieres elaborar un informe sobre el tema teniendo en cuenta el archivo, teniendo como ejemplo el archivo adjunto. Listo, ahí lo usamos. ¿Ya? Muy bien, amigos, ese era el segundo principio, que es darle ejemplos de referencia en un prompt. Vamos con el siguiente. Estilo espejo, ¿ya? Estilo espejo. ¿Qué es? Haz que la IA copie el tono exacto. Similar, ¿no? Al anterior. Ejemplo cotidiano. Cuando cambias el tono según si escribes a tu jefe, a un proveedor, a un colega, la IA puede clonar ese tono. Es lo mismo, ¿no? Pero esto básicamente es estilo espejo. A ver, por ejemplo, acá tienes. Redactar un comunicado con el mismo tono institucional de tu empresa. Analiza el estilo del siguiente texto institucional. La empresa reafirma su compromiso con la... Etcétera. Ahora escribe un comunicado sobre el nuevo horario de atención, imitando exactamente el mismo tono, vocabulario y estructura. Máximo 100. Yo lo veo igual, ¿no? Esto creo que, mira, ejemplos de referencia, dar ejemplos y estilos de espejo. Esto básicamente veo que se aplica más en temas de redacción, ¿no? Pero yo lo veo igual, no veo ninguna diferencia porque esto es, le doy un ejemplo que el resultado se basa en ese ejemplo. Y en este caso es tal vez bastante específico, ¿no? Un tono, ¿no? O por ejemplo, no, esto se refiere a lo siguiente, amigos. Estoy mal yo. Esto se refiere a lo siguiente, mira. Que nosotros podemos adaptar una misma información, pero para diferentes destinatarios, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Por ejemplo, cuando cambias el tono según si escribes a tu jefe, a un proveedor o a un colega. Por ejemplo, ¿cómo escribes? ¿Cómo le escribes a tu enamorada, a tu enamorado, a tu novio, novia, tu esposa, esposo? Con confianza, ¿no? Le llaman los nombres. Juan, María, hola. A veces ni siquiera ella lo saluda, si es tu esposa o esposo de más de 50 años. Ya no lo saludas, ya, ni hay un hola, directo, ¿no? Renegando le escribe. Ya, entonces, esto, pues, la IA puede clonar ese tono, pero le puede darle varias, a ver, por ejemplo, puedes darle vamos a escribir un correo, ya, un correo. Ese mismo correo puedes enviarle a un amigo, ¿sí? Pero ese mismo correo puedes enviarle también a tu jefe, ¿no? ¿Puedes hacer eso? Sí, ¿no? Con más confianza, tu amigo le puede decir, hola Luis, hola María, ¿no? ¿Sí? Pero si es tu jefe, le dices, pues, estimado, ¿no? O jefe, o señor, o ingeniero, o abogado, doctor, ¿no? Entonces, a ese tono es el tema de estilo espejo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, podemos aquí copiar este ejemplo, te copias este ejemplo y vamos a ponerle en marcha. Vamos a ponerlo en marcha, ¿ya? Ahí está. Esta. A ver, vamos a ponerle acá este prompt. Póngale este prompt. A ver, vamos a poner acá.
redactar un comunicado con el mismo tono institucional de tu empresa, ¿sí? Analiza el estilo del siguiente texto institucional. Ahí tienes el mismo estilo, ¿no? El tono. Ahora escribe, ahora lo solicitamos, escribe un comunicado sobre el nuevo horario de atención, imitando exactamente el mismo tono, vocabulario y estructura. Entonces, puedes añadir a quién va dirigido, ¿no? Que sea para, en este caso, para público en general o para los clientes. Y eso mismo, ese mismo mensaje, puedes escribir para los clientes, ¿no? O para los usuarios, para los trabajadores. Entonces, puedes aumentar acá, generen dos versiones, uno para clientes y otro para el equipo, para los trabajadores. Ya, listo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí dos versiones con la misma tonalidad, con el mismo tono, ¿sí? La empresa reafirma su compromiso, esto es para clientes, ¿no? Y el servicio oportuno. Informamos que a partir del próximo lunes implementaremos un nuevo horario de atención con el fin de optimizar la calidad de nuestros servicios. Este ajuste responde a nuestra responsabilidad de ofrecer atención más eficiente y accesible. Agradecemos su comprensión. La empresa reafirma su compromiso con la transparencia del servicio oportuno. Comunicamos que desde él, es ¿no? Acá informa que es para sus clientes y acá comunican que se aplicará orientado mejor la organización interna y atención al público. Este cambio busca fortalecer nuestros procesos y garantizar un servicio alineado a los estándares institucionales. Listo. Acá su comprensión y acá su colaboración y comprensión continua, ¿no? Y confianza acá en esta parte de clientes. Entonces, pero su base, ojo, está, o el tono está dependiendo cómo se redactó en el texto anterior o en el texto institucional. Sí, muy bien, listo. Vamos a ver el siguiente principio, que es el principio de contraste, ¿ya? ¿En qué consiste el principio de contraste? A ver, es cuando nosotros ya vamos a solicitar varias versiones, ¿ya? Varias versiones. El principio de contraste es que nosotros queremos como comparar, ¿no? Uno, quiero otra versión, y finalmente hasta podamos hacer que compare y que nos dé el mejor, ¿ya? Ejemplo cotidiano, es como pedir ya es como pedir tres ideas de títulos para una reunión o tres diseños de banner para elegir el mejor. Opciones, ¿no? Opciones. Entonces, el objetivo acá, por ejemplo, es elegir un buen título para una presentación o capacitación. Entonces, ¿cómo le pedimos nosotros? Actúa como un especialista en comunicación corporativa. Necesito tres versiones diferentes del título para una presentación sobre mejora de procesos. Una versión formal, una versión inspiradora, una versión breve, tipo redes sociales. Entrégalas en bullets. Ya. Entonces, vamos a poner este ejemplo y después me van a poner ustedes su ejemplo. ¿Ya? Listo. A ver, vamos acá. Este prompt. Les copio este prompt. Este prompt es bastante aplicable cuando nosotros queremos
¿Sí? Ahí está el ejemplo. Pueden copiar y pegar. David, en el anterior, el ejemplo es muy corto y se parece que el ejemplo es muy corto. ¿Eso influye en algo? Es más específico, ¿no? El anterior es un poco más amplio y este último que hablamos es más cortito, más específico, ¿no? Más específico. Entonces, copien este prompt, nos vamos acá y lo pegamos en uno nuevo, un nuevo chat, listo. ¿Cuál es el objetivo? Elegir un buen título para una presentación. Puedes poner ahí, quiero un título para una presentación o capacitación. Y actúa como un especialista en comunicación corporativa. Necesito tu petición, ¿no? Tu petición. Necesito 3 versiones diferentes de título o una presentación sobre mejora de procesos. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí está. Y lo que nos va a dar son 3 versiones. Cuando nosotros pedimos varias opciones a la IA, estamos aplicando el principio de contraste, ¿ya? El principio de contraste. ¿Y acá me dice, claro? Sí. Aquí van 3 estilos distintos, cada uno con su propio vidrio. Versión formal, optimización de procesos organizacionales para la eficiencia y mejora. Versión inspiradora, transforma tus procesos, impulsa tu futuro. El camino hacia una operación más inteligente. 3, versión breve, tipo redes sociales, ¿no? Procesos smart. Mejora más, complica más, menos. Complica menos. Listo. Entonces, cuando nosotros, repito, realizamos este tipo de comparaciones o queremos comparar uno los resultados, estamos aplicando el principio del contraste. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza? A ver, por ejemplo, ustedes en algún momento han solicitado varias versiones de algún tema en específico y quieran ver, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre esos 3, ¿no? Y luego preguntan, ¿no? ¿Cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? A ver, a ver. Coméntenme. Un prompt así básico que ustedes puedan solicitar teniendo en cuenta el principio de contraste. A ver. Esto funciona bastante en títulos, ¿no? Para títulos de redes sociales. Por ejemplo, yo quiero un título para LinkedIn, un título para Facebook, un título para Instagram, ¿no? Vamos a poner ya, así. Igual que esto, podemos copiarnos este prompt, ¿sí? Así. Elegir un buen título, ¿cuál es el objetivo? Un buen título eh, para un buen título para un post en redes sociales, en redes sociales, ¿ya? Nuestro objetivo es elegir un buen título para un post que vamos a hacer en redes sociales. Actúa como un especialista en comunicación corporativa, puede ser, ¿ah? O marketing, ¿no? Comunicación también, comunicación corporativa, en marketing, o copyright, se llama, no, a ver, marketing. Copyright, sí me parece que es copyright. Copyright es otro, es derechos de autor. Copyright es el experto en escribir textos para redes sociales, ¿no? Es parte dentro del marketing, pero
y que se dedica netamente a los copies, el texto para redes sociales. Entonces, actúa como especialista en marketing. Necesito 3 versiones diferentes del título. ¿Para qué? Para una presentación, ¿no? Aquí, para un post de mi curso de ingeniería de prompts. Ingeniería de prompts, ¿ya? Ingeniería de prompts, ¿sí? Y le voy a decir que una versión para LinkedIn. LinkedIn. Aunque, ¿no? En este caso sería, pues, distintos ya, ¿no? Si es para Facebook, para Instagram, es distinto. Entonces, no, mejor voy a decir una versión inspiradora, ¿ya? Una versión inspiradora. B, aunque ya tenía acá en la 2, pero ya, una versión profesional, profesional. Y en la 3 vamos a poner una versión más, más cercana, ¿no? Viral también, una versión viral podemos poner, otro es viral, otra versión, vamos a poner 4 ya, 4 versiones diferentes. Una versión inspiradora, profesional, viral. ¿Qué más dije hace un momento? Una versión juvenil, para, una versión cercana, ¿no? Con tono cercano, con tono cercano. Listo. Entonces, mira que tenemos 4 versiones que estoy solicitando, ¿no? Para publicar en redes sociales. Ok. Entonces, yo envío y me da, ¿no? La opción A, inspiradora. Domina el poder de las palabras y transforma tu futuro con ingeniería de prompts. Profesional. Formación en ingeniería de prompts, metodología, precisión y resultados reales. Viral. Aprende a hablarle a la IA y que te haga caso. Viral, ¿no? Se puede viralizar, pero no tan. ¿Sí? Tono cercano. Eso es para amigos, ¿no? Amical. A ver, si quieres que la IA te entienda de verdad, este curso es para ti. Listo. Entonces, mira que tenemos el mismo objetivo, que es crear un copy, o sea, un título, ¿no? Un título para redes sociales, pero en distintas versiones. Si nosotros aplicamos ese tipo de pronto necesitamos este tipo de resultados, tenemos que basarnos en el principio del contraste, ¿no? Seguramente ya lo hemos venido desarrollando, solamente que no sabíamos que era el principio de contrastes. ¿Sí? A ver, amigos, ¿está bien? ¿Se entiende el principio de contraste? A ver, comenten en el chat. ¿Se entiende el principio de contraste, amigos? A ver, vamos a ver el chat. Para resolver ejercicios, a ver, esto también se aplica para resolver ejercicios. Alberto, a ver, ¿cómo sería para resolver ejercicios? Claro, sería por los métodos, ¿no? Resuélveme por 3 métodos diferentes. Método 1, el método de la fórmula general. Método 2, por el método del Ruffini. Método 3, el método de José Caguana, ¿no? Ya, entonces, sí podemos aplicar, pero si es que tenemos pues los métodos o las versiones, ¿no? Por ejemplo, podría poner una versión rápida, ¿no? Resumida, una versión media
que explique claramente, pero no tan extensa, y una versión súper detallada que te detalle los pasos, paso a paso y detalladamente. Entonces, ahí tendrías, por ejemplo, Alberto, 3 versiones de tu resolución de problemas. Al inicio va a ser corto, ¿no? Te va a decir, oye, 3x más 5 es igual a 10, y al final no te va a resolver paso a paso, sino x es igual a 2, y te dice por qué. Listo, y ya está. En cambio, si tú le dices que te explique paso a paso, una versión paso a paso, pero no tan detallada, te va a enseñar pues cómo el x pasa al otro lado y finalmente x igual a 2. Y te explica línea por línea. Ahora, si tú le dices extenso, explicando bastante detallado, ¿sí? Te va a justificar cada movimiento que haces en esa operación. Y esas serían las 3 versiones. Pero si tienes 3 métodos y le pides que te lo resuelva ese ejercicio con los 3 métodos, también estás aplicando este principio. Unas preguntas de diferentes niveles de dificultad, sí. Preguntas de diferentes niveles de dificultad. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sí, 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 sí. También, Julio. ¿Es mejor decirle que actúe como un especialista en marketing o en copywriter? Ah, el segundo, el copywriter es mucho más específico, Neil, porque marketing es muy amplio. Tal vez puede ser marketing especializado en temas de videos, el tema de marketing digital o el marketing tradicional. Entonces, el marketing es bastante amplio y especialista en marketing no necesariamente es especialista en copywriter. Copywriter es alguien experto en escribir. En este caso, en el caso que hemos visto, es copywriter. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si tienen preguntas, háganmelo saber ahí en el chat, amigos. ¿Ya? Johnny, ¿qué dice Johnny? Comparte el prompt anterior. Ah, ya, te lo comparto ahí. Te lo comparto acá, el prompt. Ah, esto no es. Este también te quería compartir. Sí, ahí está. Ya, aquí está. Ahí está Giancarlo, ya. Giancarlo dice, un buen título para un post actúa como especialista en marketing, necesito 3 versiones diferentes, cursos online virtuales de ingeniería de prompts, una versión con tono cercano, para ya, listo. Puede ser, ¿no? Pero aunque ya tienes ahí diferentes medios, ¿ven? Diferentes medios, pero también es válido. Muy bien, vamos acá, el último, que es el tema de restricciones inteligentes. Es un principio que hay que aplicar en nuestro prompt. En este caso es ponerle límites claros para evitar inventos, ¿sí? Y mantener el control. Por ejemplo, en nuestro día a día, cuando le decimos a alguien, hazle el cuadro, pero solo con estos datos y en una sola hoja, o se va a inventar columnas. Entonces, en este caso, pues si nosotros le decimos un cuadro, va a ser un cuadro, con esos mismos datos, no se va a salir de esos datos y en una sola hoja, ¿no? Entonces, es darle restricciones. Entonces, vamos a poner esto, por ejemplo, este prompt, este prompt, este prompt, este prompt, este prompt. ¿Cuál sería mejor? A ver, entre trafficker o un copywriting, depende. O sea, ¿qué es lo que tú quieres, no? Si quieres que sea una persona que conozca ¿cómo se llaman estas personas? Cuando el público objetivo, si conoce el público, la segmentación, ya. Si tú quieres resultados o una persona con experiencia en segmentación, ya en segmentación de mercado, entonces un trafficker, más que un copywriter. Ahora, si quieres que te escriba bonito, súper persuasivo, un copywriter. Sí, pero va a depender, ¿no? Va a depender de qué es lo que tú quieres. Muy bien, entonces esto, por ejemplo, este prompt, podemos ejecutar este prompt, ya.
Estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Son principios que nosotros podemos tomar o que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar prompts. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es evitar inventos al analizar datos y documentos. Por ejemplo, actúa como analista en un específico, usa solo la información del archivo adjunto. O sea, al decirle, ¿no? Solo usa, ¿no? Usa solo la información del archivo adjunto, estás limitando, ¿no? Que no tome, pues, con datos con la que han sido entrenadas, sino con datos de mi archivo. Tarea. Acá, la tarea que hace, haz un resumen ejecutivo para gerencia. Restricciones, máximo 150 palabras. Incluye solo cifras que realmente aparezcan en el documento en formato de clave, tono formal. Entonces, aquí lo que estamos dando es, estamos limitando la información que se base solamente en el archivo que le estamos proporcionando y que también que tengas máximo 150 palabras. Sí. Y las cifras que muestren de lo que está solamente en el archivo. ¿Ya? Le damos un enter y acá nos faltaría presentar un archivo, ¿no? Acá no hay un archivo. No hay un archivo adjunto, no te va a mostrar el resultado. Tiene que mostrarte o tiene que haber un archivo. ¿Correcto? Entonces, si tú el mismo archivo vamos a jalar, a ver, vamos a ver el mismo archivo y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ejecutar. Ahí está. Ahora sí le hemos dado el tema de un archivo, el mismo archivo que les he compartido, y mira cuál es el resultado, ¿no? Aquí tienes un resumen ejecutivo, usando únicamente la información presente en el documento y dentro del límite solicitado. ¿Cuántas palabras? 150, ¿no? La pobreza monetaria empeora, persisten amplias brechas de género, el turismo aportó 2.9% al PBI nacional, informal, ahí está, mira. Datos concretos. ¿Sí? Entonces, estamos limitando solamente al documento. Si nosotros queremos tener respuestas exactas de lo que contiene mi archivo, mi imagen, mi audio o un archivo de Word, Excel, lo subo. Y luego es importante indicar esto. Usa solo la información del archivo adjunto. No inventes datos. ¿Ya? Es importante dar esto. Y luego le cargamos el archivo. ¿Qué tarea quieres que realice? Un resumen ejecutivo. ¿Qué más le podemos darle de restricción? Y acá está. Y listo, amigos. ¿Ya? Estos son los 5 principios que debemos nosotros tener al momento de redactar. No es que vamos a aplicar los 5 en un mismo prompt, sino en algunas situaciones utilizaremos uno, en otras el otro. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, amigos y amigas. Terminamos así nuestra segunda clase y nos vemos en la tercera. ¿Cuándo es nuestra tercera clase? ¿Cuándo se usaría a un copyright? Dicen, a ver, ¿y cuándo se usaría a un copywriter? Cuando tú quieres publicar, por ejemplo, un texto, una nota de prensa, un comunicado o un blog en tu página web. Es necesario un copywriter. ¿Qué más? ¿Quieres que sea un prompt bastante efectivo? Digo, un mensaje bastante efectivo en tus redes sociales. Un copywriter es un profesional, es el profesional indicado. Sí. Muy bien, listo, amigos, bendiciones. Vamos a tomar asistencia, así que le voy a dar pase a Félix para que pueda